Bienvenidos al episodio número 3 de Entrevistas Bicéfalas, que nos trae hoy a Brenda Navarro, mexicana, es autora de Casas Vacías, una novela con la que se ganó el premio Tigre Juan en el 2020 y además apareció en las listas de las mejores publicaciones del 2019 y del 2020. Brenda ha sido traducida al inglés, al italiano, al holandés y al portugués, y con esta novela se está trabajando en una película. Por otro lado, tenemos a Ernesto Carrión, ecuatoriano. Él es poeta, narrador y guionista. Empezó a escribir a los 19 años de manera consciente porque lo hacía desde niño, y a los 25 años se ganó su primer premio literario. Con Incendiamos las yeguas en la madrugada se ganó el prestigioso premio Casa de las Américas en el 2017, y Raúl Zurita, nuestro gran poeta, dijo de él que era uno de los poetas imprescindibles de la ya extraordinaria generación de poetas latinoamericanos. ¿Qué tienen en común estas novelas y qué tienen en común estos autores? Lo primero y lo más evidente es que cada capítulo tiene un epígrafe que llama a la lírica, en forma de poesía o en forma de canción. Otra cosa que tienen en común es que ambas novelas tienen bien delimitados los privilegios y las desventajas de las clases sociales. Y finalmente, ambas novelas trabajan las violencias desde México y desde Ecuador, pero las podemos sentir como si estuviésemos leyendo algún país de Latinoamérica cualquiera. Espero que disfruten mucho esta entrevista que trae a dos autores sensibles, inteligentes, que han sabido leer estas obras de una manera distinta a la nuestra. Pues primero quiero agradecer a Adelaida porque ha hecho que tú y yo nos reunamos hoy, que no sé si en otro momento hubiera sido posible, menos con la pandemia. Y quiero agradecerte este libro que, como te decía, me dejó más que encantada, trastocada, por muchas razones que ya vamos a ir comentando por medio de la entrevista. Pero yo quisiera empezar, digamos, como por lo obvio, ¿no? Y preguntarte exactamente de qué va. Para mí va de infancias destruidas, de infancias que se tienen que ir construyendo para poder sobrevivir, pero con una perspectiva de que no hay un futuro material tácito para ellos. ¿Tú qué me responderías a eso? Sí, yo creo que Encendemos las yeguas en la madrugada es una novela que te digo, me demoré años en escribir, en el sentido que siempre estuvo dentro, pero no la vi hasta que tuve más de 35, 36 años. Y sí, va sobre adolescencias destruidas, en el sentido de que yo creo que, por ejemplo, mi generación es un poco, somos como los hijos de la generación anterior, de esa gente que creía en la revolución cubana, que era hippie, que tenía todo el sueño, un sueño social, político que se arruinó, ¿no? Que no ocurrió, que nunca ocurrió. Entonces, digamos que nosotros estábamos arrojados hacia un materialismo eh, frívolo, el más frívolo posible, y era eso, ¿no? Como estos chicos de los 90, pero no solamente son unos chicos sudamericanos que de una están arrojados a un materialismo frívolo y que a un colonialismo norteamericano también, porque está totalmente impuesto, sino que viene también, está el colonialismo español anterior, que todavía sigue allí dado por la iglesia y por ese tipo de costumbres que todavía tenemos, que somos sociedades totalmente católicas, ¿no? Sobre todo Guayaquil tiene un porcentaje altísimo de gente católica. Entonces, es eso, crecer con eso, pero también crecer con ese sesgo de una cultura norteamericana dominante que empieza a arrojar a estos chicos hacia la necesidad de adquirir, ¿no? Pero sobre todo son del sur también de la ciudad. Entonces, crecer en el sur de una ciudad, yo asumo que esto ocurre también en otras ciudades, es donde no hay progreso. El progreso siempre ocurre hacia el norte, ¿no? Entonces, sí, va sobre eso, va sobre estas adolescencias, sobre esta generación que creció en los 90, me parece también llena de casas llenas de padres violentos o de padrastros violentos, sobre todo en el sur, pues, drogas, autos de carros robados, hay toda una delincuencia que sucedía apenas salías de la casa, ¿no? O sea, no hay billares y todo ese mundo de prostíbulos también. Entonces, es eso, ¿no? Es como el retrato de una generación o sea,
esa fue mi intención también un poco, ¿no? Un retrato de mi generación, ¿no? Que, que va a crecer que va a estar en los 90 precisamente ubicada en un sitio en el que va a tener que aferrarse a algún tipo de sueño, pero ese sueño al que se aferra es simplemente humo, ¿no? Sí, me gusta mucho que te metas a esto porque lo tengo aquí anotado. Una de las cosas que más me gustó porque sentía como una identificación que, por ejemplo, no siento con los escritores españoles con los que ahora tengo como mayor contacto, son los epígrafes de las canciones del rock grunge de los 90, ¿no? O sea, los veía y decía, claro, es que yo también crecí con esto, me parece lo más normal. De hecho, lo anormal es que no citemos tanto esta cultura que nos permeó, como tú dices. ¿Cómo escogiste estos epígrafes? ¿Fue como de una forma muy consciente o cómo sucedió esto? No, efectivamente o sea, esto está atravesado por mi adolescencia, es evidente, ¿no? Y Nirvana sobre todo, y Kurt Cobain era pues nuestro máximo Dios, ¿no? O sea, de hecho, la novela empieza justamente con uno de los chicos, de los 5 chicos, de los 5 amigos, aprendiendo a tocar la guitarra y tocando Smells Like Teen Spirit, y termina con el suicidio, digamos, que todavía se dice suicidio, pero siempre está en entredicho, de Kurt Cobain, que viene a ser que viene a marcar también toda esta generación frustrada, ¿no? Un poco frustrada, llena de rabia, llena de coraje, resentida, profundamente resentida, sin poder encontrarse, ¿no? Porque era como que había que ser materialista o había que no ser materialista, pero en cualquier lugar estabas perdido, ¿no? Entonces era como eso. Entonces me parece que Nirvana, Metallica, toda esa música, Pearl Jam, toda esa música es la música de mi adolescencia, ¿no? Entonces, y sobre todo está también MTV, ¿no? Todos estos chicos que están mirando la televisión, que no sale Beavis and Butthead, pero evidentemente Beavis and Butthead era algo importantísimo en nuestro crecimiento, ¿no? Y sobre todo me gusta también esa idea que había, ¿no? Que me parece que marca claramente lo que pasaba, por ejemplo, por gente de mi edad en esa época, que tenías dos bandas, ¿no? Tenías Nirvana y tenías Guns N' Roses, por decirlo así. Pero Guns N' Roses era la banda de las limusinas, era la banda de los grandes conciertos, era la banda de los hombres con modelos. Y Kurt Cobain era todo lo opuesto, era un tipo que quería andar en bus o en taxi, o sea, que no le interesaba lo material, ¿no? Y había como esa polaridad también ahí, que me parecía súper interesante, y que creo que quizás en el momento en que uno es muchacho, de pronto no lo entiende, sino que solamente lo está absorbiendo, ¿no? Pero sí, por eso. Sí, ¿cómo explicamos esto que estás diciendo, digamos, como a las nuevas generaciones que se pueden acercar a tus libros, sobre demostrarnos cariño o entablar relaciones de amistad, de verdadera amistad, mediante la violencia? ¿Cómo explicamos esto? La verdad es que eso es muy duro, ¿no? Pero cuando uno, por eso todos los personajes tienen nombres, apodos de animales, ¿no? Porque la primera relación de un muchacho en los 90 es un apodo, o sea, eh, estás en el colegio y te clavan un apodo, que es la forma en la que empiezas a reconocerte y a participar de esa pequeña sociedad en los colegios, ¿no? Entonces, eso ya es un tipo de violencia, ¿no? O sea, el que te adjudique un apodo ya implica un tipo de violencia. Sin embargo, en la juventud, uno lo que quiere es integrarse y formar parte de, ¿no? Entonces, estos chicos encuentran en la, para mí, encuentran justamente en el desplazamiento social que ellos están viviendo, encuentran la capacidad para unirse y ser amigos. ¿A qué me refiero? Que ellos están en un colegio que es muy caro, que queda en el norte. Es uno de los colegios más caros de Guayaquil. Sin embargo, ellos están allí porque los padres que viven en el sur están haciendo un esfuerzo enorme para poder pagarles esa pensión. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Cuando ellos entran en contacto con esta gente, las realidades chocan totalmente. O sea, los chicos que verdaderamente los padres pueden pagar esos colegios, los chicos que tienen chofer, que tienen 3, 4 carros, que viajan a Miami los fines de semana donde el dentista, que el tío es el alcalde de la ciudad, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, llega a esa necesidad de ellos de ponerse a la par y de llegar hasta el norte, ir hacia el norte. Entonces, me parece que esa angustia, ¿no? Este deseo de comprar la Kawasaki Ninja, la moto Kawasaki Ninja, que era todo el mundo quería comprarse la maldita moto Kawasaki Ninja. Entonces, era como, pasaba alguien con esa moto y era como que todo el mundo se le caía la baba viendo la moto Kawasaki Ninja. Entonces, están un poco enlazados por esa frustración y porque
queriendo a sus padres, me parece, en la mayoría de los casos, hacerles un favor, lo que terminan a ellos es arrojándolos hacia una realidad que lentamente se empieza a volver inalcanzable, ¿no? O sea, se va volviendo imposible. Por ejemplo, el Puma, que para mí es el personaje que se roba la novela, a pesar de que nunca fue la intención era que los 5 eran principales, pero el Puma, o sea, es tan especial, o sea, es una persona, y digo es una persona porque existe, o sea, es una persona tan particular para mí, o sea, que él solo fue robándose la novela. O sea, mientras él escribía, que yo sabía lo que quería escribir, él empezó a robarse la novela, ¿no? Porque y cuando era muchacho, cuando son muchachos que pasan la novela, era la persona que hacía reír a todo el mundo, era la persona que era el comandante, por decirlo así, ¿no? Todos hacíamos lo que él decía que había que hacer. Entonces, él es la persona que quiere llegar al norte y sabe que para llegar al norte necesita una chica del norte. Entonces, necesita disfrazarse, necesita tener un auto, ¿no? Necesita tener ropa cara, el perfume de moda, llegar a las fiestas, donde no siempre se puede acceder, ¿no? Entonces es como no es una clase baja, es como una clase media baja que se da de frente contra una clase alta guayaquileña, ¿no? Y al darse de frente con una clase alta guayaquileña empiezan todos los complejos y toda esa necesidad que los va a unir, pero también los mete en un mundo de violencia y delincuencia, porque van a hacer un montón de cosas para poder llegar, ¿no? Me gusta mucho esto que dices porque además es algo que en México estamos debatiendo muy fuertemente sobre qué tipo de clase media se está enfrentando a como la construcción de un futuro. Y la mayoría de los debates públicos tienen que ver mucho con lo que tú dices y lo hermano con la novela porque voy a ir al tema de los mestizajes de los que hablas mucho. ¿Cómo existe como, no sé, me gustaría saber tu opinión, este prejuicio de que son, digamos, las clases pobres, las clases trabajadoras, las que siempre quieren, digamos, hacer el cambio, pero yo he notado como a partir de los años 90 no son exactamente las clases obreras, sino es esta clase, digamos, frustrada que en algún momento le dijeron que iba a pasar como a otro nivel y se quedó ahí, pero no solo se quedó ahí, sino como que se degradó y es esta no aceptación de que no son ya clase media, sino que son clase pobre y que por más que aspiren no van a llegar a donde les dijeron que iban a llegar, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo lo estás diciendo porque creo que no hemos pasado de ahí, ¿no? Y yo creo que por eso la novela puede tener como mucho eco en los lectores que no son de nuestra generación, porque va a haber una identificación de, pues desde los 90 hasta ahora no ha cambiado mucho, sino que se ha acentuado más. ¿Qué piensas tú? Totalmente de acuerdo, se ha acentuado y la clase media, que en algún momento aspiró a ser clase alta, se estancó en clase media y empezó evidentemente a disminuir. O sea, eh, si tú vas al sur, yo lo llevé a mi hijo a pasear al sur hace como 2 años, ¿no? El sur no solamente se ve abandonado, sino que está casi igual que estaba en los 90, cuando yo vivía allí, ¿sí? Ya, en cambio, todo crece hacia el norte, pero sí, yo creo que la clase, digamos, las clases bajas no tienen esos conflictos, las verdaderas clases bajas, ¿me entiendes? Tienen otros conflictos de otra índole, o sea, sus exigencias van por la búsqueda de una dignidad, ¿no? Van por otro lado de otras búsquedas, ¿no? Otras necesidades más urgentes, ¿no? Incluso no sufren de esos complejos, ni tampoco son homofóbicas, por ejemplo, ¿no? Cosas que sí está incrustado en la clase media, ¿no? La clase media es altamente homofóbica, es temerosa, ¿sí me entiendes? O sea, es religiosa al máximo, quiere todos los títulos, quiere todos los doctorados, quiere todas las licenciaturas, todas las maestrías del mundo, ¿no? Entonces, es toda una persecución urgente de escalar por allí, ¿no? Y todo eso se aglutina en un cuello de botella que en un momento explota, ¿no? Entonces, explota en gente que le vale un huevo todo al final y no saca su título, o rompe con los padres y termina desperdiciando su vida, o se convierte en un vagabundo, etcétera, ¿no? Etcétera. Hay muchas formas de explotar también, pero hay una presión, esa olla de presión está allí, pero sí, me parece que en el caso de Yeguas, estos chicos están viviendo eso, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo en los que tienen más deseos de trepar, ¿no? Que son el buitre, que son el puma, el topo, que quieren trepar, pero sin embargo al final la realidad los empieza como a colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el topo termina realmente convirtiéndose en un delincuente, ¿no? O sea,
termina yendo al mundo verdaderamente de Lampa. Y el otro que entró por el mundo de Lampa solamente para alcanzar un carro, etcétera, termina escapando de allí después de un par de actos que sabe que le pueden costar la vida en ese momento, ¿no? Son chicos que se quemaron. O sea, para mí es como... o sea, de hecho, es una de las novelas más fuertes y más personales para mí también que tengo, porque inmediatamente me regresa a una juventud y a una forma de vida, todas estas conversaciones de los chicos con comprar un satélite, todos estos deseos delirantes que existen allí, ¿no? De pensar que a través de algo económico o que pisando una fiesta o consiguiendo un auto, mañana la vida va a cambiar. Es algo tan gracioso y tan pequeño al mismo tiempo, pero no se van a dar, no se dan cuenta de eso, ¿no? Porque están en 15 años, 16 años, ¿no? Entonces, sí, por un lado, sí, comparto contigo eso también, ¿no? Que y que la clase media, y las clases medias sobre todo, seguramente pues empatarán en un contenido así. Ahora me voy a meter un poco te estuve leyendo, ¿no? Estuve leyendo Sí. varias entrevistas que te habían hecho y me gusta porque además abona a todo lo que estás diciendo sobre el tema de los mestizajes. Tú hablas como de los mestizajes literarios y de los géneros literarios, pero yo puse como mucha atención en este mestizaje que yo estaba leyendo tu libro y podría estar pensando que es alguien de la Ciudad de México, ¿sabes? Que no hay como una diferencia muy específica del lenguaje porque probablemente compartimos este mestizaje latinoamericano del español y me gustaría saber como tu opinión respecto a si eso es una característica de la literatura latinoamericana, ahora la hemos construido o se nos ha heredado. Yo pienso que, mira, sobre todo voy a hablar de literatura ecuatoriana, porque no voy a ser tan osado de hablar de la mexicana, ya. Yo creo que las novelas y las obras de la clase media no han existido mayormente. Me parece que, por ejemplo, acá en Ecuador se vivió lo que era el realismo social, se vivió lo que era el Grupo de Guayaquil, que tiene unas obras que entraron como al mundo del Montubi y del campo, con un registro sumamente rico, sumamente interesante, ¿no? Pero que trataban de de poner en evidencia lo que pasaba en el campo, en el Montubio y todo lo demás, pero no era la vida de una clase media de la ciudad, por decirlo así, ¿no? De ahí hay una literatura que va a beber directamente de la tradición norteamericana, anglosajona, un poco española, pero donde aparecen personajes que tienen unos nombres que no me los creo porque no voy a decir los nombres porque gente se puede ofender, pero desde que empiezo a leer la primera página, alguien que se llama así, no se te va a decir que se llame Anatole, por ejemplo, yo digo, no, pues esto no ocurre, no quiero leer más, ya sé que estoy en ficción. Claro, uno quiere leer ficción, pero pues, en ese momento quiere sentir que no es ficción. Ya, o sea, ese es el chiste, ¿no? Creo. Entonces, me parece que hay muchos libros allí que dan cuenta, por ejemplo, sobre todo libros escritos en Quito, ¿no? Desde la capital de Ecuador, que dan cuenta como de una clase social que borra, por ejemplo, al indio de la novela, donde no aparece el matiz de la clase media, que hay no sé, pues un juego de ficción diferente. Entonces creo que este tipo de literatura, quizás, ¿no verdad? Luego vamos a hablar de tu libro también, pero sí, o sea, entra en otros espacios donde es mucho más fácil también poder leer y problematizar a la sociedad. O sea, yo sé que hay mucha gente a la que le molesta pensar que la literatura tiene una función y todo lo demás. Mira, a mí eso realmente me es indiferente, porque yo sí necesito escribir y pensar que estoy escribiendo algo para golpear a alguien, para recuperar algo, ¿no verdad? Para evidenciar algo que ha pasado desapercibido, ¿no? Sea un fragmento de la historia, sea un grupo, etcétera. Yo creo que en ese sentido, esta clase social, esta forma de hablar de los chicos, está cruzada por su clase social, ¿no? Que es media baja, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en el caso del Puma, el padre trabaja en el puerto, hace un gran esfuerzo y después el Puma termina trabajando en el puerto, o sea, termina haciendo el trabajo que hace el padre, ¿no? O sea, es como, no hay salida, algo así, ¿no? Porque, vamos a ser honestos, no hay salida. O sea, yo no la veo, si existe, ya simplemente se acentúa, como hablamos hace un rato, se acentúa la pobreza y la clase media cada vez va desapareciendo, ¿no? Y va aceptando su lugar, que es el otro extremo, ¿ya?
y la clase alta se va volviendo más alta, etcétera. Entonces, se va consolidando. Entonces, sí, quizás por ese lado hay. Ahora, todo lo que tiene que ver con referentes, yo creo que estamos atravesados por la doble condición colonialista o de doble colonialismo, ¿no? O sea, que es el español, que todavía está, o sea, hay que ser honesto, porque la literatura está atravesada por eso, ¿no? O sea, y lo sabemos totalmente. A veces yo me pregunto cómo en México, por ejemplo, que es un país que tiene tantos lectores, ¿ya? O Sudamérica, o Latinoamérica, si se uniera, ¿no? No decide verdaderamente el canon de la literatura, sino que lo decide España, que es un solo país. Me parece como que hay una trampa ahí, ¿no? Entonces, ya, cosa que no pasa en el mundo de la música, porque la música México sí pone. O sea, tenías que triunfar en México para poder empezar a pasar a Latinoamérica, etcétera, ¿no? De hecho, muchas bandas españolas hacían eso en los 80, en los 90, ¿no? Muchas bandas de rock. Entonces, claro, me parece que está atravesado por eso se puede conectar y uno puede, y quizás un chico de Perú, un chico de Lima, ¿me entiendes? Un chico de Colombia, de Bogotá, puede de pronto también empatar y sentir, claro, éramos un grupo de chicos en los 90 y queríamos comprar una moto Kawasaki Ninja y nos metimos a delinquir y nos metimos a hacer esto y había droga porque los chicos están consumiendo droga todo el tiempo, ¿no? Por eso se llama así la novela. Sí, hay varias cosas que yo creo que no nos van a dar tiempo y a ver si no se me olvidan Sí. además de todo lo que has dicho, pero ahora me voy a quedar como en esta parte en la que estamos hablando de como de estas conexiones entre latinoamericanos y un poco por lo que estabas diciendo, lo tenía apuntado, te lo iba a preguntar después, pero esta cosa de como que nos dicen que el canon latinoamericano ahora es como el boom y que hay como toda una literatura muy violenta, salvaje y todos los blurbs tratan de esto, ¿no? Esta novela es salvaje, esta novela te conmociona, esta novela siempre como golpea, como dices tú. Y de pronto no sé si tú sientas que estamos atendiendo como a una necesidad de mercado sin que nosotros nos lo propongamos. Es decir, ellos quieren seguir salvajizándonos, ¿no? El canon que se dicta aquí en España. Y nos dicen, sí, es que es violentísimo y solo pasa allá y por eso es tan rico, pero por otro lado, no sé si nosotros realmente que estamos escribiendo porque queremos ser salvajes o cosas por el estilo, sino más bien como tú dices, como tocar, golpear cosas para, no sé, ¿para qué hacemos esto? Me gustaría saber mucho tu opinión. Sí, a ver, yo creo que el mercado no tiene ideología. Entonces, no tiene ideología, no está con el feminismo, nada. Simplemente lo que está haciendo el mercado es encontrando hacia dónde se mueve la tendencia y ahí está reventando, ¿no? Entonces, sería muy iluso pensar verdaderamente que en todo detrás de muchas cosas no hay una intención del mercado, ¿no? Sobre todo ahora, por ejemplo, que vivimos en una realidad en que las redes sociales se han convertido en hogueras bárbaras, ¿no? Y que de pronto X autor mañana ya la editorial no lo va a publicar porque se han enterado de cualquier cosa. Entonces, ahí está la prueba de que no se trata de la calidad del autor, sino que se trata de que el mercado quiere vender y para vender quiere estar con todo el público a su lado, tenerlo de su lado, ¿no? Entonces, sí, eso por un lado. Por otro lado, no, yo sí pienso que hay una literatura, digamos, menos temerosa, menos, no sé si la palabra sería elegante, me gusta pensar que es menos elegante, pero me gusta pensar eso que es un poco más cruda. No sé, no sabría decirte si existe gente que lo haga como para entrar allí, pero yo pienso, por ejemplo, que hay libros sumamente necesarios, ¿no? Y ahí sí voy a decirte, por ejemplo, y no estoy pecando en decir el tuyo, porque de verdad lo es, ya. Y pienso, por ejemplo, en Canción de Tumba, de Julián Herber, creo que es Canción de Tumba. O sea, es un libro bellísimo, necesario, ¿no? O sea, no creo que haya una intención de, ¿sí me entiendes? Como de chillar, es así. El mismo, Temporada de Huracanes, ¿no? Es un tremendo libro. Entonces, me parece que estas novelas están ocurriendo, quizás porque la literatura latinoamericana un poco, me parece a mí, quizás se ha querido salirse de ese molde, ¿no? De lo que antes era aceptado, pero ha caído en el molde del mercado. Entonces, eso es, ¿me entiendes? O sea, como tú dices, esta novela es la más violenta, esto es lo de acá, o sea, todo es Tarantino, casi por decirlo así, ¿no? Y es otra forma de vender. Quizás sí, quizás el mercado se ha apropiado
o se ha apoderado de eso, pero pienso también, por ejemplo, en Ariana Harwitz, ¿no? Ya, y me parece que son libros eh, que los volvería a leer, que me parecen, yo quisiera que los leyera todo el mundo incluso, porque después de leer uno de esos libros, no quedas igual. Sobre todo, son libros donde se ha movido algo, no solamente se ha movido la literatura, o sea, quiero decir, no solo se ha movido la forma en la que antes se escribían novelas, ya, sino que también se desacomoda todo, o sea, se desordena incluso eh, ese registro que tenemos de lo social, ese registro que tenemos, si me entiendes, de la amistad, de la maternidad, etcétera. O sea, todo está movido, está sacudido, ya, y eso me llama mucho la atención, que esté ocurriendo y que esté asimilándose, y ya que el mercado se apodere de él, pues, o sea, es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, tal cual. Sí, a mí me gusta porque todo lo que dices además tiene que ver con los personajes de tu novela, ¿no? O sea, que no nos hemos ido a otro lugar, sino que tiene que ver con ellos. Ya lo dijiste un poco, pero sí es una cosa que me interesa retomar. Dices que ellos no tienen nombre porque en la adolescencia te conocen por un apodo. Eso me parece muy interesante porque cuando yo leí la novela, me quedé pensando si ahora estamos escribiendo justamente sin darle un nombre, digamos, formal a los personajes. Me parece que empieza a ser más común. Y yo lo pensaba antes de escucharte, si era una forma de ficcionalizar como estos personajes de tal forma que no se apropiaran dentro no sé, si te llamas Jesús, pues evidentemente te lleva a que seguro era una familia católica, etcétera. Pero cuando les pones nombres, pero nombres de animales, me llamó mucho la atención porque parece, y esto tiene que ver con lo que quería comentarte del mestizaje, parece que de pronto también te insertas dentro de estas literaturas que quieren como traspasar los géneros de si son humanos, pero puede que no sean humanos, ¿sabe? Es decir, como que de pronto puede ser que el topo, el puma, los empecemos a visualizar como el topo, el puma, con Ese, esas características, ¿no? no, sí, a ver, al momento de escribirla, hubo una idea también como de fábula, ¿no? En la forma en la que está relatada, viste que son como pequeñas, yo decía que eran como secuencias también de una película, o sea, es como que tú abres, como que se abre la cámara y entras a una habitación y ves algo que está ocurriendo. Los chicos están enrollando marihuana en un papel periódico de este tamaño. Es la primera vez que van a fumar, no saben ni siquiera cómo hacerlo y se terminan fumando un porro así de este porte, ¿no? Ya, o sea, un desastre. Pero eso de allí, o sea, tú vas entrando, vas viendo a los chicos, ¿no? Y es una manera me parecía cinematográfica y también una manera de hacerlo con un poco fábula, ¿no? O sea, que tuvieran los nombres de animales, pero al mismo tiempo también respondía a esta situación de colegio, ¿no? De esta situación de que te endilgan, te meten un apodo, ¿no? Y de esa forma empiezas a ser nombrado en el mundo, en ese mundo en el que estás a los 15 años, y a veces ese tipo de cosas quedan por mucho tiempo, ¿no? Hay mucho de eso. Me parece que lo que más me gusta en el sentido, si podría decirle híbrida de este libro, es que el narrador como tal es un narrador omnisciente que no es omnisciente. O sea, hay un momento, él solo aparece evidentemente en los paréntesis, ¿no? Hay un momento que él también habita en uno de los apodos ubicados por el buitre. O sea, tú solo sabes que el buitre no es. O sea, solo no puede ser el buitre. Tú eres uno de los otros chicos. Entonces también hay un ejercicio de memoria, ¿no? Como que esta persona está recuperando las anécdotas de estos 5 amigos durante la adolescencia en un Guayaquil de los 90. Muy bien, pues a mí me gustaría cerrar Sí, ojalá lo pudieras como súper mega resumir, pero me ha gustado el libro, pero el apéndice me ha gracias. parecido brutal, ¿no? Porque tú decías al inicio, no hay salida y la vida nos va acomodando en donde nos corresponde dentro del sistema. Pero para mí ese apéndice nos dice que sí hay salida, ¿no? Que hay una imaginación a la que todavía podemos aferrarnos aunque el mundo sea tan opresivo, ¿no? Creo que esa es como lo que realmente me pareció bastante conmovedor dentro de esta violencia. Y creo que con esto cerraría yo diciendo, es una novela muy dura,
muy dolorosa, a veces difícil de leer porque te enfrentas a estas masculinidades que además moralmente pueden ser tachadas y rechazadas, pero de pronto cuando los ves en el apéndice imaginar algo, sabes que existe ahí todavía la humanidad, la nobleza, es casi que esperanzadora, diría yo, la novela al final, ¿no? Me ha parecido precioso eso. Gracias, Brenda. Hola, Brenda. Hola. Ya, sí, bueno, conversemos un poco sobre Casas Vacías, sobre tu novela. Me llamó mucho la atención, bueno, muchas cosas me llaman la atención de la novela. Me gusta mucho el hecho de que está construido a dos voces, pero son al mismo tiempo dos estratos sociales. Pero quiero empezar así por lo primordial, que es el secuestro. Ya, entonces, ¿qué es el secuestro infantil? Ahora, ¿por qué escoger como tema secuestro infantil? Ya un secuestro infantil que sucede en México. Entonces me gustaría saber si este tema del secuestro infantil es un tema fuerte allá, ¿no? Sí, sí, definitivamente es un tema muy fuerte y está creciendo con los años. No estoy muy segura de si esto sea así en 2021 y 2020, pero en 2019 éramos como el país en donde sucedían más estas cosas, aunque creo que en México somos el país más de muchas cosas, no siempre en buen sentido. Yo creo que el secuestro, y me gusta que uses esta palabra, no era algo que me causara tanto problema en el sentido de que yo sabía que las lectoras, al menos en México, tampoco iban a pensar como el secuestro realmente el problema. El problema para mí era como mostrar la impunidad con la que alguien puede ir y tomar un niño y que realmente no pase nada, aunque detrás de todo ese no pasar nada, Esta, pasen todas estas cosas, ¿no? esa impunidad, esa impunidad te va a dejar devastado hacia el final, ¿no? Pero bueno, arranca con el secuestro de Daniel, ya, y vamos al tema de las maternidades, ¿no? Que yo te decía, me ha llamado mucho la atención cómo está construida la maternidad, la mirada sobre la maternidad, ¿no? O sea, usualmente eh, se ha tendido siempre a sublimar la maternidad, ¿no? Pero me parece que también debe haber ocurrido esto por el hecho de que está asumida desde una literatura quizás escrita por hombres o una mirada muy masculina al respecto, ¿no? No estoy siendo feminista con lo que estoy siendo tal cual, transparente en lo que pienso. Y me parece que ¿No? al leer Casas Vacías, tu novela, aparece otra forma de asumir la maternidad, dos maneras de asumir la maternidad dadas por las dos protagonistas que no tienen nombre en la historia, lo cual es un detalle buenísimo, ya que el que no tenga nombre es un detalle buenísimo, porque les permite vivir en un montón de mujeres, ¿no verdad? Eso me parece poderosísimo. Entonces, quería preguntarte, primero, la forma en la que ellas asumen la maternidad, que son formas muy fuertes, ¿no? Incluso, por ejemplo, alguien podría decir que para un lector, no sé, mojigato, voy a decir, usar esa palabra, quizás pueda ser un poco chocante que una madre se moleste por tener que darle lactar al niño, a su hijo, ¿no? Y, en el otro caso, en el caso de la mujer que viene a retratar la clase social baja, ella quiere tener un hijo como de lugar. En el caso de la otra mujer que viene a retratar una clase social, yo diría media, ¿no? Ella, en cambio, no quiere ser madre. Queda embarazada eh, por, por una cuestión, ¿por qué embarazada, no? Pero el marido, el español, Rafa, como que inmediatamente le dice, bueno, ya vas a ser madre, o sea, estás embarazada, ergo, vamos a tener el niño, o sea, no hay discusión allí, ¿no? Y ella se ve, de pronto está con una maternidad, ¿no? Y también hay otro detalle, aquí corto rápido, hay otro detalle más, que ella se hace cargo también de una sobrina, ¿no verdad? Entonces también le imponen una maternidad. Entonces, me gustaría saber, al momento de ensamblar esta forma de mirar la maternidad, dos maneras diferentes, dos maneras muy poderosas, ¿cómo lo hiciste? ¿Hay algo de testimonios que escuchaste? ¿Cómo lo sacaste? Sí, voy a responder un poco además con lo que has empezado. Yo realmente creo que estas discusiones sobre la maternidad las tenemos todas las mujeres en todos lados.
y a todas horas. Lo que pasa es que justamente dentro, digamos, del espacio público de la literatura, se le había dado como esta etiqueta de o lo escriben los hombres de una manera muy intelectual y le da un peso que probablemente a nosotras no nos represente, y por otro lado puede ser como, habla de maternidades, esto es literatura femenina, ¿no? Y que lo lean las mujeres y se acabó. Creo que todo el tiempo estamos hablando de maternidades, las mujeres, seamos madres o no seamos madres, y incluso los hombres se relacionan con nosotros en tanto si queremos ser madres o no queremos ser madres, ¿no? Dependiendo de las expectativas de cada quien. En este sentido, yo nunca se me ocurrió pensar que iba a generar como tanto revuelo lo de las maternidades, en tanto yo escucho a todas las personas a mi alrededor que están hablando de esto. Pero me di cuenta que probablemente yo estaba en un lugar muy privilegiado como persona, es decir, que yo podía escuchar a estas mujeres a mi alrededor, pero que había otros sectores en los que por clase social o por la forma en la que se socializan, no pueden decir esto, ¿no? O sea, yo entre mis amigas puedo escuchar que están hartas, que les da mastitis, que no quieren dar de comer a su hijo, y por otro lado, hay también todo este movimiento de personas que se asustan porque una persona lacta, ¿no? Es decir, como que a mí me parecía como normal hablarlo, y cuando sale todo como este grupo de lectoras diciendo, exacto, estás poniendo palabras que nosotros no podemos decir, fue cuando pensé lo que tú decías hace rato, ¿no? De pronto nos dicen que la literatura no sirve para nada, pero a veces sí que sirve para tener este tipo de catarsis cuando lees, y creo que eso fue lo que hizo la novela, y probablemente lo hizo en mí sin que yo fuera consciente de ello, ¿no? Probablemente yo puse muchos pensamientos que me parecían conflictivos dentro de mi forma de concebir la maternidad, pero no lo supe hasta que las lectoras me lo empezaron a decir. Para mí todo trataba de una violencia estructural hacia las mujeres, fueran o no fueran madres, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso del secuestro del niño, ¿no? Ocurre precisamente porque la mamá está hablando por teléfono con un novio, ¿no? O sea, eh, claro que es un poco injusto llegar así a ese lugar porque han pasado muchas cosas que como lector uno los va revisando después. Luego vamos a hablar de cómo es estructurada la novela, que es súper interesante porque los detalles sobre cómo esa madre llegó allí los vas viendo luego, ¿no? Cuando arrancas, simplemente ella contesta el teléfono, está hablando con un amante y descuida al niño en el parque, ¿no? Entonces, de pronto empieza a tener la angustia la angustia de la pérdida de la criatura, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí aparece otro personaje que es la otra madre. Entonces, al momento de pensar en estas dos voces, ya que sea una novela que está contada de dos formas, ya me gustaría saber eh, cómo cómo te lo planteaste de esa manera, ya, y también, y esto yo creo que es así, ¿no? Me parece que en el caso de la secuestradora, que es la otra madre, está mucha más, o sea, la clase social de ella está pues en todo momento se asiente, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. En la de la otra hay una vinculación con España, ¿no? ¿Verdad? Hay una vinculación también con el racismo, Sí. con la suegra. Me gustaría que me hablaras de esto, ¿no? De cómo planificaste estas dos mujeres que van a contarnos la historia, ¿no? Lo que representan ellas. Sí, la novela siempre la concebí como una conversación entre ellas, aunque no interactuaran entre ellas, ¿no? Es decir, como que de pronto una planteaba una problemática y la otra venía y le contestaba, sí, tu visión tal cosa, ¿no? Y luego esta otra planteaba otras cosas sobre, por ejemplo, la maternidad de la primera parte, y luego venía esta, y tú de qué me estás hablando si la maternidad es todas estas cosas espantosas que a mí no me gustan. Y luego la otra le contesta, sí, pero yo tuve que pasar por estas discriminaciones, por el aborto que tuve y como todas estas cosas que sucedieron, y por eso abrazo a esta persona que tú estás rechazando, ¿no? Siempre pensé que era una conversación entre ellas dos, aunque no lo supieran. Y quería que fuera una conversación porque creo que parte como de el mito de las maternidades es que nos hacen creer que las madres de pronto nos volvemos como de una sola forma, ¿no? En cuanto te vuelves madre, te vuelves buena, te sacrificas todo lo haces en pos de los hijos, y se nos, como que se oculta toda nuestra humanidad.
Y a mí me interesaba presentar a dos personajes que fueran justamente tan crueles como tan amorosas con quienes Sí, conviven con ellas, ¿no? me Que parece son que muy crueles, pero lo hacen desde una postura del amor. Creo que ambas lo hacen pensando que lo hacen por amor y creo que eso es la verdaderamente cruel dentro de la sociedad, que crean que las madres tenemos que ser buenas y que cuando somos crueles se nos tacha de ahí, ¿no? Y de ahí salen problemas sociales como el síndrome de la alienación parental, quitarles a los hijos porque son malas madres, ¿sabes? Como hay toda una serie de castigos y culpabilidades porque se nos pone planas cuando en realidad somos así todo el tiempo todas, ¿no? De pronto nos enojamos, de pronto queremos, como sucede en los amores heterosexuales románticos, de quiero, te amo, tengo esta pasión y luego no te quiero ver y luego te quiero, ¿sabes? Como, pues así somos humanamente todos y todas, ¿no? me parece importantísimo eso, me parece esta situación de cómo se piensa que una mujer es madre y ya deja de ser mujer también. O sea, como, ¿sí me entiendes? Como que eres madre, estás en la dimensión de madre, la mujer se borró, como que se anuló el deseo, se anularon un montón de cosas, ¿no? Como que cosas se anularan en ella, ¿no? Y esa es una mirada, a mí me parece, eso sí, totalmente machista y totalmente absurda. Entonces, en este libro, en tu novela, aparecen justamente estas dos formas de ver la maternidad, por decirlo así, que donde se muestran, ellas siguen siendo mujeres, siguen siendo, como tú dices, a ratos, hay una cosa que puede ser vista como crueldad, pero yo digo, si lo hace un padre no es crueldad, o quién no la hace, ¿me entiendes? ¿Quién no pierde los estribos de Uh pronto? -huh. ¿A quién no le ha pasado por allí, no? Y también hay una cosa que un poco roza la locura, ¿ya? En los dos personajes, ¿no? Las dos narradoras, ¿ya? La maternidad está un poco, se podría vincular a ratos, ¿no? ¿Verdad? Como con el delirio, por decirlo así, ¿no? Este monólogo, ¿no? Que la primera parte se va diciendo desde el secuestro del hijo, ¿ya? Y la otra, pues, está un poco más acentuada digamos, su locura. Pero también, y eso lo vamos a hablar después un poco, hay una cuestión que tiene que ver con la dominación masculina en esas vidas, ¿no? O bueno, o hablemoslo ahora de una vez. O sea, ambas vidas están cruzadas por una dominación masculina. En el caso de ella, de la primera, porque no tiene nombre, ¿no? De la primera, hay una maternidad impuesta un poco porque ella no quería ser madre, y también está esta sobrina que ella tiene que querer como hija, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, un poco, ¿quiénes son estos personajes masculinos? O sea, ¿quiénes son Rafa y Fran, ¿no? Uh -huh. Rafael y Fran. Sí, aquí quiero decir varias cosas, a ver si no se me va. Claro. Bueno, por un lado, yo creo que todas las decisiones que toman estas dos mujeres tienen que ver directamente con decisiones que previamente han tomado sus parejas, ¿no? Aunque parece que ellas han tomado la decisión o de embarazarse o de llevarse al niño o de lo que sea, en realidad siempre ha sido todo condicionado por la postura que ha tenido el hombre, que es quien finalmente decide, aunque no decida, ¿no? En el caso de Fran, me parece que esta es una cosa que hablo mucho con las lectoras, que me parece incluso mucho más violento que Rafael, que llega a los golpes y que es así, que ejerce esta violencia corporal, pero que al menos permite como tener este diálogo con la mujer, la mira de frente, se contraponen, incluso tiene como este quiebre, ¿no? En la segunda parte, Rafael de pronto demuestra que se preocupó cuando esta mujer Claro, tuvo el aborto, y Fran no, Fran siempre tomó como esta posición, una digamos inmovilidad como, un poco en Fran también, ¿no? Hay como una inmovilidad en Fran, o sea, es como exactamente. que es mucho más violenta y genera más cosas en ella también, ¿no? Exacto, es como estoy, proveo, pero digamos, mi humanidad nunca sale. Y a mí me parece que eso es una de las violencias más terribles, porque nunca le permite tener una catarsis a la primera voz con un adulto, ¿no? Porque la primera voz finalmente tiene una catarsis con Nagore, lo cual me parece terrorífico, porque además este hombre no pudo, digamos, como contenerlo. Y creo que es esto, que creo que son dos hombres, dos personajes que van decidiendo todo el tiempo, siempre a conveniencia de lo que menos les moleste, lo que menos les trastoque el mundo, ¿no? Y eso me lleva como a lo que decías
en la primera parte, que yo no sé, o más bien, yo no estoy de acuerdo en creer que estas mujeres rozan en la locura, porque entonces todas las mujeres estamos locas, ¿no? O sea, porque creo que en el día todas pasamos por esto, por el estrés, por enojarnos, por no enojarnos, por sentir amor, por de pronto ser crueles. Es decir, creo que si hay algo que me interesa conversar respecto a la novela es justamente como quitar esta cosa de la locura, porque sabes que los mayores problemas dentro del siglo XX que hemos tenido las mujeres es eso, que nos han tachado de enfermas mentales, ¿no? Ya lo decía Foucault, es decir, siempre como estas personas no entran dentro de este corset social, está Claro, pero loco, medícalo. no me refería al nivel de la maternidad, sino al nivel del monólogo interior. O sea, usualmente cuando existe un monólogo interior que roza el delirio, pues sea de cualquier cosa, tiende a pensarse que va por el argumento de la locura, ¿no? A eso me refería. Pero Sí, no, sí. no de hecho, lo que más me gusta precisamente de la novela es cómo retrata la maternidad justamente desde otro lugar. Y desde un lugar en el que incluso, en el caso de tu libro, y te lo decía un poco antes, me parece que las rupturas en los hogares, de alguna forma, las rupturas sentimentales, como tú dices, ellos son, ellos son artífices de mucho de lo que ellos van a hacer. O sea, es verdad, si Rafael no hubiera hecho lo que hizo, irse a la frontera, etcétera, ella no terminaría secuestrando al niño, ella no terminaría haciendo un montón de cosas que ella hace como consecuencias de acciones de él. Y también lo mismo pasa con Fran. Entonces, eh, me parece que, y esto es algo que muy poca gente cae en la cuenta, ¿no? Cuando ocurren divorcios, ¿no? Y, y te digo que lo más usual es que en el divorcio los padres pierdan un poco la cabeza, que se generen problemas violentos, etcétera, ¿no verdad? Y sucede porque algo se rompe en el núcleo, o sea, algo se rompe. Y una vez que eso que está roto, es como, ¿sí me entiendes? Yo decía en un libro, una vez decía, un personaje decía, bueno, o sea, ¿por qué una mujer no puede decir estos hijos también están rotos? Ya no me sirve. O sea, ¿por qué el hombre sí tiene la capacidad de decir, bueno, me voy a otra casa, pero ¿por qué la mujer no tiene esa capacidad? O sea, eso es lo que, eso es lo que se ha movido, ¿no? Eso me parece interesantísimo también en el libro. Entonces, bueno, sí. Ahora, me gustaría hablar de la situación de España, por ejemplo, la situación del personaje de la primera voz con España. ¿Qué nos puedes decir, Brenda? Sí, a mí me parecía importante como poner la diferencia como de clases sociales entre las dos personajes, pero sí quería dejar de manifiesto que esta primera voz no era tan distinta a la segunda voz, ¿no? De hecho, es la segunda voz la que lo dice cuando se encuentran en la fiesta y ella ve por primera vez a Daniel. Ella Ajá. dice, de pronto me hizo ruido que esta mujer de tez morena estuviera con estos dos niños rubios y parece que era su mamá, era como una cosa ahí que digamos, dentro del imaginario de la clase media, como ya lo habíamos hablado, no entra, ¿no? Una mujer morena no entra en ese tipo de vida. Y me parecía también importante resaltar, digamos, el tema racismo, el tema de cómo en España todo latinoamericano es un sudaca, ¿no? Es decir, como tiene una categorización distinta a ellos, aunque tengamos tantas cosas en común, aunque tenemos muchas diferencias también, ¿no? Pero parecería desde Latinoamérica que tenemos muchas cosas en común y de pronto ya cuando te insertas en esta sociedad te das cuenta de que ellos no quieren tener nada en común, ¿no? Que ellos quieren ir a poner como todo su colonialismo, como ir a hacer como a estos viajes maravillosos de mochila e instalarse y conocer a toda la gente y ser también era una mujer demasiado vulnerable que se sentía justamente sin esta capacidad de tomar decisiones o de tener autonomía, que me parece que ahí también es como una de las cosas que me importaba poner. Ninguna de las dos tiene autonomía, ¿no? Y ninguna de las dos entiende cómo usar ciertas herramientas para tenerla. Y no las entiende porque no tienen redes sociales. Que eso es como una cosa que me interesa. Ninguna de las dos tiene una amiga con la que puede desahogarse, no tiene Claro. alguien como alguien que las haga sentir
apapachadas, no sé si eso se diga en Ecuador como apapachada, y que tiene que ver mucho también con lo que hablábamos respecto a tu novela, ¿no? O sea, son mujeres, son generaciones que están creciendo en ambientes como muy sórdidos, como muy de sobrevivencia, y la violencia, evidente o no, termina siendo un refugio para no sentirse tan solas, y eso me parece pues muy cabrón, ¿no? O sea, como dejamos que nos violenten para sentirnos un poco queridas, eso es muy duro. Sí, es durísimo. En casa, por ejemplo, se siente en casas vacías, lo del racismo, lo de España, cuando el abuelo, el papá de Fran le dice algo como, primero le habla de ETA y le habla y le dice, ¿por qué andas con una mexicana? ¿Te crees progre? No me acuerdo la palabra que dice, pero como que te crees, viste, progresista por una mexicana. Y también cuando la suegra le dice al niño que es blanquito, le dice, y tú vas a ser blanquito, blanquito, ¿no? O sea, eso de ahí es tan duro, Brenda, porque nosotros venimos de nuestra sociedad, es así, de ser blanco es un oficio. O sea, quiero decir, lo más usual es que la gente que viene a los países de acá, no sea europeo o incluso argentinos, por ejemplo, ya, inmediatamente pues tienen otro tipo de vinculación, otro tipo de trato, ya, simplemente por el color de la piel. O sea, son rezagos del colonialismo que permanecen hasta ahora, ¿no? Entonces, en tu libro aparece, justamente me llamó la atención, y ahí caí en cuenta cuando la abuela le dice, creo que es en el aeropuerto, le dice, ay, qué lindo niño, blanquito, tú vas a ser bien blanquito. O sea, te está diciendo, o sea, estás con el color apropiado y qué bueno, ¿no? O sea, sí, es una cosa, digamos que el autismo pasa incluso a segundo plano, ¿no? Porque el niño es autista, pero no, o sea, es una cosa así, ¿no? Entonces, eso me dejó pensando. Y también, bueno, lo que tú dices, esa fiesta, no sé si es una fiesta, sucede como la casa de un narco, porque hay algo, ¿no, verdad? Hay algo que está ahí como con un subtexto, por decirlo así, que tiene que ver con esa fiesta, que me llama mucho la atención, que me gustaría que lo explayes, y también con el viaje a la frontera, ¿no, verdad? Que va a hacer Rafael, del que al final no se cuenta nada, ¿no? Sí, sí, me gusta, creo que eres la primera persona que verbaliza que la fiesta es en la casa de un narco. Y a mí me parecía muy importante ponerlo porque yo no sé todas las realidades latinoamericanas, pero al menos en México, los narcos no son lo que nos venden en Netflix, ¿no? Los narcotraficantes son personas de cuello blanco, como les decimos, súper super blancos, súper guapos, súper admirados. Y eso era importante dejarlo de manifiesto. A ver, estas clases que se creen diferentes, que creen que no tienen la violencia de la segunda voz, ¿no? Como todo este contexto tan duro, en realidad están encubriendo estas otras violencias que hacen que las otras personas vivan lo que viven, ¿no? Y era como un guiño a decir, que vivas en el desierto de los Leones, que además es un lugar majestuosísimo en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México, que es como todo un monstruo, tienen árboles y tienen voz, ¿sabes? Como es una cosa fuera de serie dentro de la misma ciudad. Y quería decir, ahí también, o más bien, es ahí, en esos lugares de poder, en esos lugares confortables, donde nace la verdadera violencia, ¿no? No, Claro. no es la chica secuestradora la que violenta todo, es ya todo un sistema que viene de esos lugares en los que se disfruta, en los que se cree que estás bien, ¿no? Como en otro mundo, y además ella lo dice, la primera voz, ellos se dan cuenta, pero también cierran los ojos, ¿no? Dicen, no vamos a ir más, pero no vamos a hacer nada más. Y esa violencia que ellos no quisieron ver es la que luego les pega totalmente en la cara, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo otro era lo de la frontera. Pues mira, cuando yo la escribí no había pasado mucho lo de las 72 muertes en San Fernando, en Tamaulipas, cerca de la frontera. Y me parecía que no era necesario contarlo porque justamente el no contarlo, el no decirlo, podría calar más, ¿no? Porque todo el mundo que lee eso, que lee que Rafael quiso ir y que no pudo regresar y que algo le dejó trastocado porque le dejó Claro. trastocado, era mucho, muy fuerte, que era innombrable, ¿no? Y como esto, el no nombrar ciertas cosas, como el callar era como parte
de la apuesta literaria, como no lo nombro porque todo el mundo lo va a saber identificar y a todo el mundo le va a generar mucho más empatía que el que lo describiera yo. Creo que el describirlo hubiera perdido un poco de fuerza. Y lo que pasa es que justamente vienen y me dicen esto, uff, y es como, exacto, es que además ni siquiera sabemos, ¿no? Exactamente bien qué pasó, no iba yo a dar explicaciones. Siento que ahí soy un poco, soy muy poco arriesgada como escritora, prefiero no dar No, explicaciones de algo que no sé. a mí me parece estupendo que no se lo cuente. De hecho, me parece lo que... ahí regresamos. Me parece estupendo porque me parece, a ratos pensé que también que era como una especie de punto ciego donde el lector podía imaginar cualquier cosa que le ocurrió a él, no necesariamente lo que tú acabas de contar. Ya, en todo caso, la novela está atravesada por el problema de la migración, ¿no? Entonces, porque vemos justamente el México, España, lo que te digo, ¿no? Los abuelos que hablan, la violencia, el viaje de ella nuevamente de España a México, ¿no? Esta otra clase social baja donde viene la secuestradora y el viaje de él a la frontera, ¿no? Están pensando en ir a hacer plata, el personaje, uno de ellos creo que se llama Ernesto, que se queda en Houston, o sea, está todo ahí muy claro, ¿no? También, y eso es un punto importante también del libro, ¿no? Y bueno, y antes de hacer la conclusión, quería preguntarte algo que va. Bueno, lo primero es este vacío legal, porque la madre va a lugares a lugares, digamos, de terapia, no terapia, donde se reúne con otras mujeres y escucha casos mucho más fuertes. Ella, evidentemente, nunca aparece en estos casos que escuchen esas reuniones, pero se sabe que ella se siente avergonzada siempre porque un poco dice, bueno, si estas mujeres se enteraran, ahí viene la mirada juzgadora de la mujer a la mujer, ¿no? Si estas mujeres se enteraran de que yo perdí a mi hijo porque contesté el teléfono de mi novio, o sea, pero no hay un vacío, o sea, no hay posibilidad de justicia, ¿no? ¿Verdad? Hay ausencia de justicia. Eso es uno. Y lo otro es el tema de la madre de ella. El acto final, el personaje de la madre es como algo tan siniestro y tan, no sé qué, a qué representa la madre. El silencio de ella total del país. ¿Qué representa? Sí, sí, creo que me gusta que digas que representa el silencio del país, pero también esto es algo que apenas está saliendo sobre la novela, casi nadie habla de esto, así que te agradezco que lo digas. A mí me parece que lo que sucede con la madre de la segunda mujer habla justo de esta impunidad, esta injusticia, aunque sepamos lo que ha pasado, no lo podemos explicar, no tenemos la evidencia, sabemos qué pasó, pero siempre vamos a tener la duda, y creo que es un estado latente en México esto, ¿no? Aunque nos entregan los cuerpos de las personas desaparecidas, no lo creemos porque sabemos que luego se fabrican historias, etcétera. Pero creo que, digamos, esto siniestro, y que para mí de eso va la novela, es que yo creo o defiendo como lectora que incluso esa madre, esa mujer, hizo eso por amor, creyendo que era por amor, por salvar a su hija de lo que pudiera pasar. Y esa crueldad, esa cosa tan espantosa que hizo, que se le llama amor, es lo que creo que envuelve toda la novela y lo que creo que me gustaría seguir cuestionando, ¿no? Lo que tú dices que haces por amor puede ser tan tétrico y tan espantoso que mejor no lo hubieras hecho, ¿no? O sea, que el amor a veces es como esta bandera espantosa de las cosas más horribles que puedan suceder en el mundo. Bueno, entonces concluyo con la novela, tu novela Casas Vacías, una novela sobre la maternidad, la migración, sobre la imposibilidad de justicia también en muchos de nuestros países, ¿no? En este caso México, y una novela muy dura, verdaderamente el final es un final, como te digo, un final impactante, y la estructura me encantó muchísimo también, en las dos voces, cómo se van, cómo se van alimentando y dándonos pedazos de lo que pasó antes para que ellas llegaran al punto en que llegaron, ¿no? Entonces, bueno, eso y un estupendo libro que todos deben leer. Gracias, Ernesto. Pues yo creo que en efecto nuestros dos libros conversan y conversan justamente porque hablan de unas realidades que aunque el canon mercadológico diga que es muy violento, yo creo que habla de la humanidad como tal, ¿no? Porque también, que vaya tela, como dicen aquí, la violencia que existe en los países europeos, ¿no? Y de la que no se habla tanto. Claro, como tú decías que van a mochilear a América Latina. Yo digo, bueno, aquí la gente va a mochilear a Europa, pero no a mochilear, va a trabajar. O sea, eso Exacto.
totalmente, o sea, es otra cosa, totalmente distinta. Después de este gran episodio, espero verlos aquí el domingo 26 de septiembre con María José Navia de Chile y Mauro Javier Cárdenas de Ecuador en una entrevista muy entretenida.